Arratsaldeon, nos reunimos invitados por la asociación Salvemos el Lega, Gavisiric, para poner en común algunas reflexiones sobre los posibles conflictos que puedan surgir por las afecciones sobre los ecosistemas del Lega. Bueno, primero, para entender lo que está pasando aquí, en concreto el problema que estáis sufriendo vosotros, hay que hacer un diagnóstico general de qué es lo que está pasando con el agua. El agua va a ser un bien escaso, si no lo es ya, y hay ideologías que se han dado cuenta de que el agua es un negocio. Lo que pasa, yo creo que luego incidiremos más en el problema concreto, pero sí que hay que hacer un análisis general, ¿no? Todos los conflictos que actualmente existen en Navarra en torno al agua obedecen al mismo esquema político porque es un esquema político de privatizar el agua, de entender que el agua se hace ver a la ciudadanía que el agua es un bien inagotable, que el agua es un bien barato y para transportar el agua, para mercadear con el agua, se hacen grandes infraestructuras. Se hace ver también a la ciudadanía que cuanto más infraestructuras, más grandes, más gastemos en cemento, mejor, ¿no? Tira de la economía y la economía se mueve. Desde luego es un gran error. Es un gran error y ejemplo es muy claro. Paradigma de lo que está pasando y aprovechando que están unos vecinos de Lerín que han compartido lucha, o sea, a vosotros se quita el agua de Valdega, se saca el agua del acuífero de Valdega para llevarlo a 65 kilómetros. Sin embargo, a los vecinos de Lerín que tienen el agua en su casa, el agua que no va a llegar a Lerín se trae de 100 kilómetros desde Itoiz. ¿A qué obedece? ¿A qué lógica obedece eso? O sea, pues obedece a una lógica de especulación, de tener el poder sobre un bien que va a ser muy preciado y obedece a intereses, evidentemente, de cemento, de construcción, de ladrillo. Es un poco, yo creo que para nuestra visión, para englobar lo que está pasando aquí. He cogido aquí una frase, que viene en el documento que gentilmente nos ha cedido Felipe, que es un mal comienzo, ¿no? Que dice aquí: el proyecto no se considera en el proyecto no se consideraba a los pueblos de Valdega como posibles afectados y, por tanto, no se nos comunicó particularmente ni se nos convocó a audiencia pública a efectos de posibles alegaciones. Pues si los pueblos de Valdega no son afectados en este tema y hay que tenerles en cuenta, pues es un mal comienzo, ¿no? Por eso el tema de la transparencia en estas cosas es muy importante. Bien, nos hemos documentado, hemos estado en la mancomunidad, hemos visto cómo ven ellos el problema y, bueno, pues se puede decir que el mayor hincapié que hacen es que las decisiones que están tomadas están basadas en muchos estudios, en estudios de ingeniería, que llevan 30 años trabajando el tema, que tienen pues una base de conocimiento importante y que no se toman las decisiones así como así, ¿no? Hablan de la legislación, de cómo dice la legislación que este tipo de sondeos de pozos tienen que ir que son prioritarios para el abastecimiento urbano. Hablan de la merindad, hablan de los pueblos de la ribera, de que el acuífero del Ebro pues no es bueno, no es buen agua, que está con gran cantidad de nitratos y demás. Y bueno, el tema también de merindad es importante, por eso digo que es un tema que no es sencillo y que es importante, ¿no? Bien, es un poco lo que se basan. Hemos hablado de la legalidad. El tema parece ser que, si bien no están las concesiones al corriente, pues parece que está en los planes directores, las contemplan y eso les da muchísima tranquilidad en ese sentido, ¿no? En fin, por contra, pues
las localidades aquí afectadas pues tienen otra visión bien distinta del asunto, y hemos estado mirando un poco la documentación que hay, y el mismo alcalde de Ancín pues dice: al incorporarse nuevas localidades ha ido afectando a las fuentes naturales de recarga del río Ega, comprobándose el descenso del nivel freático y la seca de los manantiales de forma estacional. Son cosas que se están viendo y que también el alcalde de Murieta, en el documento del alcalde de Murieta se dice: resulta sorprendente, fuera de toda lógica, que se lleve adelante un proyecto como el que nos ocupa, sin tener en cuenta la extracción del agua subterránea que implica y sin considerar los informes que el propio Gobierno tiene, que indican claramente la interpretación hidráulica, la interacción, hidráulica entre el río y el acuífero, el gran problema, y cómo ver que el acuífero y el río, esa relación que tienen, que parece lógica y que, bueno, pues se dice continuamente, ¿no? Bien, a falta de más cuestiones, pues un poco decir eso, que me ha llamado también la atención y no quería dejarlo, porque es un tema también importante, ¿no? En este caso, del alcalde de Murieta, ¿no? Y dice: tenemos que destacar que nuestra postura no es una oposición al proyecto ni abastecimiento de agua de boca a otras localidades, pero creemos firmemente que este proyecto debe estar sujeto a la evaluación previa de las afecciones que provoque el río acuífero, y que en función de las posibilidades de explotación sostenible se debe adecuar en cuanto a su magnitud para minimizar los efectos adversos. Yo creo que es un tema que hay que tomárselo muy en serio, que es de rigor, de hacer las cosas con rigor. Y ahora no estaríamos en condiciones, como he dicho antes, tan sencillamente de decir, bueno, esto está bien, esto está mal, pero sí de un compromiso de estudiar el tema y contar con quien hay que contar, como siempre hay que hacer, y en ese sentido pues estaríamos un poco, ¿no? Sí, un poco para, no sé, aclarar a alguna persona que igual no conozca el tema sobre el proyecto al que se está refiriendo en esta mesa. La realidad es que existe una creciente necesidad de agua por parte de Mancomunidad de Montejurra, al admitir como nuevos socios las localidades de la ribera de Azagra y San Adrián, que están a unos cuantos kilómetros. Viana ya es. Con un gran potencial de consumo de unos 10.000 habitantes y una importante industria agroalimentaria. Y también Mancomunidad proyecta llevar el agua de Lóquiz a Viana, que hasta ahora lo ha tomado de sus propios acuíferos del Ebro, y tiene en proyecto también una gran urbanización, además de un campo de golf. Entonces, dejo aquí la cuestión, seguimos con nuestros invitados. Sí que está bastante estudiado todo lo que rodea el tema. De hecho, pues hace unos meses, en mayo, presentamos, el grupo de Bildu y el de Aralar, una propuesta de resolución en el Parlamento de Navarra que no se aceptó, en la que pedíamos iniciar con urgencia un estudio pormenorizado de la capacidad, estructura y funcionamiento del acuífero afectado por el Presís, teniendo en cuenta las afecciones al sistema que forma dicho acuífero con el río Ega, tanto de las extracciones reales que se vienen realizando con o sin autorización como de las previstas. Pedíamos que, en tanto no se conocieran los resultados de ese estudio, el Gobierno de Navarra paralizara cualquier actuación relacionada con el Presís, con el Prosís, y que, además, se instara a las administraciones competentes en materia ambiental, de recursos hídricos y de planificación territorial, y especialmente a la Mancomunidad de Montejurra, a desarrollar políticas de racionalidad y sostenibilidad en la gestión del agua. ¿Por qué digo esto? Porque ni es verdad que haya estudios, ni es verdad que se hayan hecho las cosas ajustándose a la legalidad. Para empezar, había un pozo autorizado, del cual se estaban extrayendo pues más del doble de lo autorizado. Había un pozo no autorizado del que se estaban extrayendo 3 hectómetros cúbicos al año. Y todo eso con unos estudios que no son concluyentes sobre la capacidad y la estructura del acuífero. Igual la capacidad sí, pero aquí es muy relevante la estructura del acuífero. Porque no es lo mismo a la hora de autorizar extracciones de agua que tenga una estructura u otra, y además
también se ha ignorado a la hora de determinar las autorizaciones de extracción, se ha ignorado el sistema que forman el acuífero y el río. Ahí hay una cuestión. Hay otra cuestión de pozos no autorizados, de catas o de pozos que se han hecho sin la autorización preceptiva de la Confederación Hidrográfica. El propio PROSIS, incluso en la aprobación, decía que había que cumplir unos requisitos. Se está haciendo la obra, que son 40 millones de euros, y que es una tubería, porque el PROSIS es la tubería, y sin embargo no están claras ni las afecciones ambientales, ni las autorizaciones del H, ni la propia estructura o un conocimiento suficiente de la estructura del acuífero, ¿no? Entonces, todo esto es un disparate. El problema no es que nosotros nos tengamos que sentar ahora a estudiarlo, es que quienes están tomando decisiones, están tomando las decisiones en el aire. Y de paso esos 40 millones de euros pues saldrán todos, yo creo que todos, y si no el 90% de los presupuestos generales de Navarra. No ha habido participación pública, se ha hurtado sobre todo a los pueblos de Valdega la participación pública, que es algo muy importante en todas estas cuestiones. Y al final sí que es verdad, la excusa que nos dan es que en Viana necesitan agua porque la que extraen está muy contaminada. ¿Y por qué está muy contaminada? Pues porque es el resultado de una forma ya muy tradicional de gestionar los recursos naturales en general y el agua en particular, que son demenciales. Lo estamos viendo ahora con las inundaciones y lo vemos con muchos otros temas, como el Canal de Navarra, ¿no? El agua no se ha gestionado bien. ¿Cómo resolvemos un problema que se genera? Generando otro problema en otro sitio. Y es lo que pasa ahora con Viana y es lo que, ya digo, pues está pasando ya con las inundaciones y con 1000 otras cosas. Y al final, pues el Ebro tendremos que hacer un muro de 2 metros de altura desde Santander a Tortosa para que no se desborde, ¿no? Pues, y con esto es igual. Luego, cuando se cargue en el Ega, pues entonces habrá que hacer un trasvase de no sé dónde o un ramal del Canal de Navarra. Y así sucesivamente. Es un desastre y en lugar de solucionarlo yendo al origen del problema, lo que hacemos es crear otro problema para intentar tapar un problema previo, ¿no? Usos insostenibles del agua, grandes infraestructuras que, en fin, generan muchos beneficios privados, pero que no se justifican, una mercantilización del agua, en fin, esto, lo que hay detrás es una manera de entender lo que es el agua como recurso natural y la gestión del agua, pues que crea un problema detrás de otro. Y cuando intentamos solucionar un problema, pues generamos otro. Esa es la visión que tenemos del asunto. Yo voy a leeros un pequeño párrafo de uno de mis libros favoritos. Es un libro de fantasía, es un libro de ciencia ficción, La Constitución Española de 1978. Título primero, de los derechos y deberes fundamentales. Capítulo tercero, principios rectores de la política social y económica. Artículo 45, punto 1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de defenderlo. Punto segundo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. La historia que os voy a contar es una historia que se vivió en Lerín y que, por lo que veo, es la misma historia que pretenden meteros aquí en Ancí y en Mendaza. Nosotros nos enteramos, en esa tradición de transparencia que caracteriza a nuestros gobernantes, no por la prensa ni por el ayuntamiento, no, nos enteramos por el Boletín Oficial de Navarra. Un 2 de enero se publicó una licitación de agua en los términos de Mendavia por una empresa, Tindaya Renovables, lo tengo subrayado, con una declaración de utilidad pública a efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para el establecimiento de este proyecto. ¿Qué proyecto era? Una ampliación de la pequeña central hidroeléctrica que tenemos en el pueblo. Querían hacer un canal de 51 metros de ancho, para que os pongáis en situación, el canal de Navarra tiene 30, aquí eran 51, con 2 caminos anexos de 5 metros, en total 61 metros. A lo largo
de 8 kilómetros y pico. ¿Cuánto costaba el proyecto? 37 millones. Aquí han dicho que 40. Y cuando empezamos la plataforma de Canal Nuevo de Mendavia, yo les hice rápidamente a mis compañeros una pregunta que tiene 2000 años. Quid bono? ¿Quién se beneficia? Desde luego, el municipio de Mendavia no. Un proyecto que iba a costar una cantidad ingente y viendo el desarrollo que han llevado, pues el circuito de los Arcos, Pabellón Arena, es muy probable que esos 37 millones se hubiesen disparado. Nos pusimos a investigar a la empresa, era la más beneficiaria de todos. ¿Quién era la empresa? Las empresas no son entes abstractos, las empresas son personas. Su dueño era una persona que había estado durante 10 años ejerciendo el cargo de director de Seguridad Industrial del Gobierno de Navarra. Había estado de consejero delegado en varias empresas cuyo único socio, bastante raro una empresa que tenga un único socio, era la Corporación Pública de Empresas del Gobierno de Navarra. Es decir, era un político, un cargo político designado a dedo. Otro de sus compañeros, otro de los socios de la empresa, era una persona que en su pueblo lo llaman en liquidaciones, porque había varias empresas de cemento liquidadas por falta de pago. El patrón que se repite es el mismo. Se usa el agua, que es un bien común. Este libro de ciencia ficción también lo establece en varios articulados, que la ley regulará en un régimen jurídico los bienes de dominio público y los comunales, inspirándose en principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. Lo intentan usar como un negocio. Les da igual con lo que arrasen y nada. Y claro, ante esta situación, ¿qué se puede hacer? Los poderes públicos están controlados por ellos. Informar a la gente. Así es como conseguimos en Mendavia, como lo han conseguido en Lerín, parar este tipo de proyectos, informando a la gente de quiénes son los quienes están detrás, qué beneficios trae, a quién se los trae. Y al final, llegando a lo que tiene que ser, que tome la decisión quien tiene que tomar la decisión, la gente de Mendavia. Nosotros fuimos al Parlamento, aquí quiero agradecérselo en persona, Víctor Rubio nos llevó al Parlamento porque ningún otro partido político nos quería llevar al Parlamento a explicar este problema. Pero al final movimos a quien tomase la decisión fuesen las gentes de Mendavia. Recogimos firmas para que así fuese, 1.211 firmas. El ayuntamiento se negó a posicionarse. ¿Por qué? Ellos sabrán. Al final forzamos a una votación, una consulta popular. Y esa consulta popular llegó a 1.485 votos, más que las firmas que se habían recogido en contra del proyecto. Ese es el camino para estos proyectos. Informar a la gente, que ellos sean los que tomen las decisiones. Lerín lo consiguieron, en Mendavia lo hemos conseguido. Y en otros sitios se puede conseguir también. La terminación de la historia que nos ha contado el compañero de Mendavia, pues es una terminación positiva. El referéndum se ganó por abrumadora mayoría. No nos has dicho exactamente las cifras, pero yo sé que fue por abrumadora mayoría ganar el referéndum en contra de la nueva central hidroeléctrica. Y aquí saco yo la siguiente conclusión. Es decir, que donde la gente se informa, se moviliza, se organiza y organiza de forma que lleva a cabo acciones que tengan efectividad, pues se pueden conseguir las cosas. Aquí yo creo que entre Ancín, Mendaza, Murieta, el resto de la gente de los pueblos que sois de Valdega, tendréis que hacer movilizaciones, organizar escritos, presencia en el Parlamento para defender vuestras posiciones, etcétera, porque tal como se ha dicho ya, y yo no me voy a repetir, está todo lo que es la extracción de acuíferos de forma total y absolutamente excesiva, que provoca que en los estiajes el Ega desaparezca como río, pues está de lo más inconcreto en cuanto a legalidad. Es decir, no se sabe si tienen o no tienen legalidad. Acabamos de oír que en el Parlamento que el Gobierno se ha negado, a pesar de la petición del Parlamento, se ha negado a hacer un balance de cuáles son las extracciones y cuáles son las reservas. ¿Y por qué esas reservas llega un momento en que se han agotado o casi se han agotado y dejan el Ega prácticamente seco, ¿no? Entonces, todo eso, pues hay que organizarse, hay que informarse. ¿Cuánto se está consumiendo de promedio por persona en Tierra Estella? De agua potable. Hay un exceso de consumo. Hay una falta total y absoluta de conciencia de que el agua es un bien escaso. Y se están consumiendo 420
litros día y persona. Eso es una pasada. La Organización Mundial de la Salud y las directivas del agua de los países más importantes, los países más avanzados, dicen que como derecho humano existe el derecho humano a tener 110, 120 litros persona y día para satisfacer las necesidades de beber, agua de boca, lo que se llama agua de boca, y de higiene y salubridad. 120 litros persona y día. Y resulta que en Tierra Estella, o en algunos por lo menos zonas de Tierra Estella, se está consumiendo 420 litros. Eso es un despilfarro de la mancomunidad. La normativa, la media de lo que se consume en Navarra, por ejemplo, anda rondando los 270, los 260, 270 litros por persona y día, que es muchísimo menos que los 420 que figuran como consumo medio de por persona y día en Estella, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay que medir el consumo del agua. ¿Que el consumo del agua satisface las necesidades básicas? Pues ahí no habrá que mirar para nada si tenemos costes altos o costes bajos. En este momento el agua de boca está a un coste mucho mayor, a un coste real, que el precio que tiene. Es un precio que tiene bajado, está subvencionado el precio en general. Pero a partir de que estén satisfechas esas necesidades, todo lo demás, por ejemplo, regadíos, agricultura, por ejemplo, industria, agua para satisfacer las necesidades industriales, por ejemplo, construcción, todas las construcciones que se hagan para hacer las conducciones de agua, los depósitos, las laminaciones de las avenidas, de las crecidas, presas, etc. Todo esto ya es por encima de lo que son las necesidades básicas. Por lo tanto, habrá que controlar y habrá que aplicar los costes, que es lo que dice la directiva marco. Hay que aplicar los costes. Señor Montejurra, ¿quiere usted hacer extracción para Viana o para Azagra o para San Adrián, para quien sea? Porque resulta que allí se necesita para agua. Vamos a ver cómo solucionamos los problemas de agua de boca, ¿vale? Y la agua para la higiene, etcétera, los mínimos que son derecho humano, ¿no? Eso es un derecho humano. Pero por encima de eso, en los campos de golf, usted no tiene derecho a instalar campos de golf a cuenta del medio ambiente del río Ega. El río Ega está por delante, el medio ambiente del río Ega está por delante de campos de golf o de industrias o de superregadíos, cuando a lo mejor las tierras no necesitan tantos regadíos. Está claro, por ejemplo, que hay tierras que son de secano, que son, por ejemplo, reservas para aves silvestres y que tienen necesidad de seguir siendo de secano. Entonces, este tema del uso del agua, nosotros tenemos que informarnos, todos tenemos que informarnos, y tenemos que ser conscientes de que no se puede despilfarrar el agua y que hay que exigir en orden prioritario cuáles son los derechos humanos básicos, como son los que he dicho, para el agua de boca y para la higiene, y a partir de ahí, todo lo que venga a partir de ahí, y cubrir los mínimos, claro, y con conciencia de que hay que hacer un consumo responsable. Bueno, yo creo que en este proyecto y en cualquiera que se presente en el Gobierno de Navarra o lo promueva una entidad como es la mancomunidad de estas características con este dinero, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es mirar cuáles son los objetivos y cuáles son las conclusiones. Estudiar causas y estudiar consecuencias, ¿no? Y analizarlo con sentido crítico y con rigor. Entonces, en este caso, ya se ha comentado, los objetivos es asegurar el abastecimiento de pueblos de la ribera como La Zagurría, Mendavia, Lodosa, Sartaguda, para que puedan seguir creciendo y desarrollándose, ¿no? Eso es literal de la memoria del 2009 del PSIS. Y además integrar a Viana en el Sistema General de Abastecimiento de la Mancomunidad de Montejurra, lo mismo, para que pueda seguir desarrollándose y creciendo. Nadie le niega eso, ¿no? Pero tendremos que plantearnos qué desarrollo queremos y qué tipo de crecimiento estamos planteando, porque en la memoria del 2009 hace muy poco hincapié desde mi punto de vista, poco hincapié en el consumo de agua de boca y la demanda ciudadana real, ¿no? Habla de campos de golf, de unifamiliares con jardín, con piscina, plantea 3.600 nuevas viviendas en Viana cuando la población actual es de 3.700. ¿No? Entonces, ese tipo de desarrollo es lo que hay que poner en entredicho y hay que poner en cuestión. Entonces, las alternativas. Es curioso y me llama la atención que las
únicas alternativas que plantean el proyecto, lo único que difieren unas de otras son los kilómetros de tubería. O sea, tienen claro que coger de aquí y llevar allá. Solo vamos a ver qué es lo que menos afecta en las tuberías, cuáles las menores afecciones de fauna, de vegetación, de que no cruce el río, pero no dice absolutamente nada de la explotación del acuífero, ¿no? Es de dónde la estamos cogiendo. Nos estamos creyendo que el agua es un bien limitado. Y está claro, lo habéis vivido, por desgracia, que no es así, que las fuentes se están secando y que hay afecciones. Entonces, o sea, ¿dónde está ese estudio hidrogeológico que la asociación exige desde el principio, con una muy buena iniciativa? Yo os felicito por el trabajo que habéis hecho. Os animo a que sigáis. Ya sabemos que eso, como han comentado, el agua es una lucha que desgraciadamente yo creo que va a tener que seguir, seguirá estando. Hay muchos compañeros y compañeras que en Lerín, con el Canal de Navarra, el envase de Yesa, que es un tema que quieren privatizar y que va a haber que seguir luchando. Y os animo porque hay veces que cuando estás luchando contra estos entes, ¿no? Parece que te estás dando de cabeza, ¿no? Contra un muro, de nadie me hace caso. Habéis visto con las modificaciones en el proyecto del 2014 que algo de lo que habéis ido diciendo, algo de los habitantes, de la afección, de algo lo van metiendo por algún lado. Entonces, si cae algo de lo que se dice, pues bueno, es una muy buena señal, ¿no? Entonces yo os animo de verdad a que sigáis y bueno, esperamos, ¿no? En mayo, esperemos que cambie, tenemos elecciones, cambiará el gobierno, esperemos que no tengamos que seguir debatiendo sobre esto. Y ¿qué más decir? Eso, pues que por desgracia pues muchos partidos políticos se creen que se puede hacer todo por cemento, dinero, motivos económicos, ¿no? Pero sabemos que el planeta tiene límites, el agua tiene límites. Entonces, algunas de estas personas es que serían capaces de montar un campo de golf en el desierto, es que les da igual, ¿no? Es como, pero no ven que, es que se están secando, es que tenéis las fotos, la habéis visto, ¿no? Pero qué mejor que preguntar a los ciudadanos y las ciudadanas de dónde se va a sacar agua, a ver qué pasa, escuchar la voz de la experiencia de estos agricultores y agricultoras que llevan 50 años viendo cómo están sus manantiales. Pues vamos, estos espacios de debate y de participación ciudadana tendrían que estar ahí, bueno, como han dicho, pues eso, ya si ni os han preguntado ni sois afectados, pues no. Entonces, sobre el consumo del agua, es que eso, plantear que a mí me mande la Mancomunidad de Aguas de Montejurra un folleto que me dice que tengo que cerrar el grifo cuando me lavo los dientes, pues está muy bien, está claro que todos lo tenemos que hacer un uso racional del agua, pero si luego plantea un proyecto en el que triplica, por así, la población de Viana, por poner un ejemplo, aunque ahora lo hayan disminuido, y calcula un consumo de 480 litros por habitante y día, pues es que no me es creíble que me diga que tenga que cerrar el grifo, ¿no? Cuando que aumenta la demanda. Bueno, hay datos de que en los últimos 10 años el consumo de agua está disminuyendo, ha disminuido un 30%. Entonces, que no me digan que va a aumentar, ¿no? Y echo de menos, como alternativas solo dice las tuberías, yo echo de menos que me diga el agua del Ebro no es que tiene muchos nitratos y es de mala calidad. Bueno, pues ponme en la memoria cuánto de mala es y no hagas declaraciones creo que fue, no sé si fue el alcalde de Viana o no sé si alguien o de la Mancomunidad, que el agua de Viana está a punto de cruzar una línea roja. No puedes alarmar así a la población sin tener un dato. Cuando tienes una depuradora al lado, pues vamos a intentar solucionar este problema con la depuradora, que los costes eléctricamente son demasiados. Tampoco hay en la memoria ningún dato que a mí me permita decir, pues sí, son muchos, esto eléctricamente cuesta mucho. Sí, pero 39, bueno, ya no sé ni cuántos millones son, porque yo he visto varias cifras, ya no sé, de 40, 29 se ve por ahí, ¿no? Y eso se está gastando en electricidad, pues
para que pueda tomar una decisión tendré que saber también lo que me estás argumentando, ¿no? Esas cosas son las que, bueno, yo echo de menos a la hora de ver la memoria y bueno, un montón de cosas que habéis comentado, de las concesiones, no están, si ahora se secan, ¿no? La población de la zona abastecida por mancomunidad son unas 50.000 personas. El incremento por Azagra, San Adrián y Viana, el real a día de hoy, serían unas 10.000 más. Eso es un incremento de un 20%. Pongamos un pequeño, con la parte proporcional de consumos de otras cosas, ¿no?, que también hay en la Unión. Pongamos un porcentaje de mayoración razonable, otro 10-20%. Pues en total, si somos 100, habría que pedir un 40% más, como mucho. Pero es que piden el triple. Todos los cálculos demográficos ya han reventado. La urbanización famosa de Viana está ahí bloqueada y para décadas. O sea, eso ha saltado. Pero piden el triple. Eso no es ni razonable, ni lógico que pido el triple para que me den 2 y sigo teniendo más de lo que... Eso por un lado. Luego, ya han salido. Sí. ¿Queréis decir algo al respecto? Hay concesiones, que yo sepa, Mancomunidad Montejurra, de lo que saca y Mendaza, no tiene ninguna concesión del H. Ninguna. Desde hace décadas el agua que vemos es alegal o ilegal, pero no es legal. No tiene ninguna. Desde el año 85 están extrayendo de Ancí y no tienen ninguna concesión del P3. Y desde el 2005 de Mendaza, 3 hectómetros cúbicos y tampoco tienen concesión. 5 y no tienen ninguna concesión. La mancomunidad como tal. Es verdad que es cierto que no tienen concesiones. Como mancomunidad. A mí yo me cojo el agua, oye, la cobro tal, la llevo a Viana, la llevo a San Adrián y yo a recaudar. Y mañana el gobierno de Navarra la privatiza la mancomunidad y todo va a Guardia Barcelona para la Caixa. Y los que estamos aquí, ¿a dónde nos quedamos en las 2 velas? Lo primero, el estudio. ¿Sois partidarios de hacer un estudio concluyente, actualizado y llevarlo en vuestro programa electoral? En nuestros 2 grupos, Aralar y Bildu, lo llevamos al Parlamento y no salió, evidentemente, porque la mayoría parlamentaria, que son los que no están esta tarde aquí sentados, no solamente lo rechazaron, sino que lo que tuvimos que oír. Lo que tuvimos que oír esa tarde. Nos la modificaron y salió algo que no tenía nada que ver. O sea, bueno, o sea... Más escarnio. Desde luego, a ver, el problema aquí, y yo creo que es un poco donde hay que centrar, es que el río tiene que ser una unidad entera. No se puede pinchar aquí y decir, no, esto no afecta al río. Entonces, mientras la mayoría parlamentaria o mientras los que nos gobiernan no entiendan el río como una unidad hidrográfica entera, pues estamos perdidos. O sea, al final, ¿qué pasa? Que les da más votos vender este proyecto en Viana o en San Adrián o donde sea, y a eso se reduce. Ellos hacen campaña electoral con eso, con que les van a llevar agua, sin importarles cómo se queda Valdega o cómo se queda el acuífero. Y es triste, pero es así. Y luego nos llaman insolidarios. Y desde luego sí que hay que dar solución a los que tienen carencias de agua de boca, pero no a lo loco, como se ha hecho. O sea, hay otras alternativas. Se ha comentado ya los datos. Los datos en realidad están en la memoria del Plan Hidrográfico del Ebro, de la cuenca del Ebro. Esta comunidad es la que más gasta, yo creo que ya se ha dicho, ¿no? 400 y pico litros por habitante y día. O sea, de todas las mancomunidades que hay en la cuenca del Ebro, esta es la que más gasta. Y sin embargo, siguen aumentando la población, siguen aumentando, siguen aumentando, que depende de eso, siguen aumentando la mancomunidad. Y sin importarles qué está pasando o sin hacer un estudio serio del acuífero, de la capacidad real del acuífero. Y no solo de la capacidad, sino de cómo se está extrayendo, o sea, del modo, cuándo, dónde y de qué manera se está extrayendo. Eso es el problema. Desde luego, es empezar la casa por el tejado y es una aberración. A través del Círculo de Mendavia o el Círculo de Estella, círculos cercanos a esta Ancín y a Mendaza, y a través de la participación, esta propuesta que tú dices puede ir en el programa de Podemos y la decisión está en
en ti y en otros muchos compañeros, que sean los que decidan, los que tomen esa decisión de posicionamiento del programa electoral de Podemos. Yo, por ejemplo, si quieres, me comprometo a través del Círculo de Mendavia, todos los círculos de Podemos pueden elevar consultas al Consejo Ciudadano de Podemos en Navarra y llevar esta propuesta en el programa electoral. Y luego si la ciudadanía lo ratifica y lo vota y en el programa electoral. Al hilo de lo que dices, es un modelo, estos 40 millones de este proyecto o los 37 del de Mendavia, ¿de dónde salen? ¿El Gobierno de Navarra? El Gobierno de Navarra tiene una deuda brutal. 3.000 y pico millones de euros, más todo lo que llega debajo, los Montepillos, el IVA de la Volkswagen. Es decir, los gastos son mayores que los ingresos y luego hay una deuda brutal. ¿Dónde salen estos 40, estos 37 millones de euros? Ahí hay un banco que los tiene que poner y un banco que los va a cobrar con intereses. ¿Y esos 40 millones de dónde van a ir? Van a ir a la empresa que realice el proyecto. Un proyecto de hormigón, un proyecto de construcción. Tanto el banco como las constructoras han visto como su negocio estrella ha quebrado y en algún sitio lo tienen que desviar, ya que si te lo desvían, al agua. Canal de Navarra, 1.700 y pico millones de euros que llevan ya gastados. Regadíos ultramodernos, que en el fondo lo que suponen es incrementar el coste de producción, porque ya no solo metes agua, metes electricidad y todo esto. Este es en realidad el modelo de gestión, el modelo de producción, el modelo económico que hay que parar. Este libro de ciencia ficción que os he leído antes, en un montón de artículos, habla del bien común. Habla del bien común. Pero claro, si quienes determinan el bien común son quienes se van a llevar esos intereses de esos 40 millones, quienes se van a llevar el dinero, la determinación del bien común va a quedar en manos de unas personas que en realidad no están mirando por el bien común. Eso es lo que hay que cambiar. El modelo de gestión, el modelo económico, que no sea de que un tío que pone el dinero y lo cobra con interés y otro que es amigo suyo o pariente se lo lleva después de haber puesto el cemento. Lo estamos viendo en muchos sitios y es en realidad el modelo que hay que parar. Hay que invocar los artículos de esta Constitución, hacerlos cumplir, porque una ley no sirve de nada si no se cumple. Y ese es el problema, que no se está cumpliendo. Yo estoy totalmente convencido del tema y no solamente va a ir en el programa, el tema concreto de Valdega, sino que ya estuvo en el programa de 2011. Es decir, que había que estudiar las reservas de Valdega, los acuíferos de Valdega, para aplicar luego unos caudales ambientales mínimos conforme a las directivas europeas, de la Directiva Marco del Agua sobre todo, y con respecto a las medidas de carácter fauna, flora, riberas, cauces y llanuras de inundación o vegas de inundación. O sea que eso me ratifico en lo que hasta ahora hemos hecho. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer no solamente es comprometernos a meter esto en los programas, este tema concretamente, lo mismo que el recrecimiento de Yesa o lo mismo que el asunto del ERIN, el Canal de Navarra en general, la reforma, o sea, la ampliación del Canal de Navarra, el TAF y tantas otras que son obras de infraestructuras en las cuales está basada la política de este gobierno actual. Lo que tenemos que hacer sobre todo es cambiar el gobierno. Eso es lo fundamental. Entonces, a eso es a lo que nos reta la situación de Valdega, a cambiar el gobierno. Porque si no cambiamos el gobierno, por mucho que los que estamos aquí pongamos en nuestro programa esta iniciativa, pues no la llevamos para adelante. Aquí se está incumpliendo con este tema la ley de aguas, la directiva marco del agua, pero además legislación propia como es la ley de intervención, la ley foral 4/2005 de intervención para la protección ambiental y la ley foral de ordenación del territorio y urbanismo, porque el PROSIS se ha saltado la propia ley que lo regula en su tramitación. O sea que no hay que irse tan lejos como la Constitución del 78 para que haya habido incumplimientos, que es lo que se está pidiendo, si no se está pidiendo nada más. De todas formas, hay que tener en cuenta una cosa, porque, claro, y ya se ha visto en el Parlamento, quienes están lanzando este proyecto, lo que están haciendo también es enfrentar a la población. Dicen, no, es que aquellos no quieren daros el agua de boca. Y a vosotros os dicen, es que sois insolidarios y no queréis que aquellos tengan agua de boca. Entonces, no basta meter esto en un programa electoral, no es suficiente.
porque pasado mañana te pueden volver a cambiar los números, que la memoria es muy floja, la memoria colectiva, te pueden volver a cambiar los números y volveremos a las mismas. Si no cambian las pautas de actuación en relación con el agua, por ejemplo, buscando soluciones locales en lugar de soluciones de este tipo, la racionalización en el uso del agua, actuación sobre los precios del agua, etcétera, pues en cuanto vuelvan a cambiar las mayorías, volveremos a tener otra vez la espada de Damocles sobre el acuífero de Lóquiz. Quiero decir que no es suficiente con llevar esto en un programa. Y en cuanto a las grandes infraestructuras, yo soy de un pueblo que se benefició, se supone, de un canal, el canal de las Bardenas, que lo inauguró Franco incluso hace muchos años, y hoy hay muchísimos menos agricultores que los que había cuando se inauguró el canal, y eso es una buena muestra de quiénes salen beneficiados con estas obras, que no es el conjunto de la sociedad. Bueno, yo creo que en general has dado en el clavo, o sea, pero en el clavo. El tema de la cohesión territorial, aquí para nada, ni cuenta, ni se tiene en cuenta, ni nada. Lo cómodo es ese gran agujero negro que todo se lo traga, que es Pamplona, aunque no es el caso que nos ocupa, ¿no? Pero o sí nos ocupa, ¿no? Es fundamental. Los datos son terribles. En Estella, pues el descenso de población, el aumento del paro, vamos, los peores datos de toda la comunidad son a nivel proporcional, son los de Estella, y así va la cosa, ¿no? Otras merindades lo pasan también fatal, la zona de la montaña y demás también. Es un problema que siempre lo hemos denunciado y que siempre hemos estado ahí luchando para que desaparezca o para que se minimice, pero la cohesión territorial es un cuento de chinos. Y claro, pues hay que estar ahí continuamente. No quiere decir que no hayamos estado, pero es como las paredes vamos, que todo se centraliza. El tema industrial no te quiero contar, no ya en los temas poblacionales, pero claro, es un caballo de batalla que no puedes dejar en ningún momento y tienes que estar siempre en la brecha. Como hay administraciones que se dejen, como hay, y que no estén ahí todo el rato en la brecha luchando por eso, estás perdido. Estás perdido, eso es así. Sí. Yo creo que también ha salido, ¿no? En Pamplona, es donde núcleo de población grande, pues tema de votos, tema electoral, pues ahí van todos los esfuerzos, ¿no? Y el modelo de urbanismo insostenible que están planteando, construcción, cemento, todos estos barrios que se están creando alrededor de Pamplona, torres altas, sin comercio, eso es el modelo que actualmente están promulgando, ¿no? Y es, desde luego, ECUO es el que no comparte, ¿no? Yo, ahora mismo estoy representando al Partido Verde Europeo, entonces la apuesta está clara el entorno rural, los pueblos, defender esto, agriculturas pequeñas, no grandes extensiones de regadío, y desde luego vamos a estar aquí y apoyando a todos los ciudadanos y ciudadanas que quieren vivir en estos pueblos pequeños, que es donde se gana, ¿no?, calidad de vida y no los estreses de la ciudad, pero es incompatible con que, digamos, eso les dé dinero a constructoras o de... No, ahí está un poco... Bueno, yo creo que nos estamos yendo del tema local al global, pero has acertado perfectamente, porque aquí se conjugan una serie de intereses, una serie de negocios. Detrás está la gran industria agroalimentaria. O sea, el modelo de desarrollo rural que está impulsando el Gobierno de Navarra, que lleva años impulsando el Gobierno de Navarra, nos lleva a una agricultura sin agricultores. Hasta los grandes agricultores en los pueblos, que se creen que van a poder sobrevivir, van a tener que acabar endeudados y van a tener que acabar vendiendo las tierras a las grandes industrias agroalimentarias, que te van a vender las semillas, que te van a vender los abonos, que van a ser dueños de todo, que van a fumigar con avión. Es que eso es lo que quieren. A ese modelo nos llevan, a un modelo de agricultura sin agricultores, en lo cual
las grandes empresas decían todo, y a eso nos están llevando. A eso obedece la política de mercantilización del agua. No es otra cosa que eso. Es decir, al final, esas propias empresas, detrás de quienes están las multinacionales y bancas, se van a quedar por medio de, bueno, pues de la privatización, del peaje, la sombra, se van a ir quedando con nuestros recursos, con vuestros recursos en este caso. O sea, toda la engañufla del propio Canal de Navarra, que decían que era, es que lo dicen todavía, para mantener población, para mantener explotaciones familiares agrícolas y ganaderas, es que ni siquiera en donde se ha expandido la primera fase del Canal de Navarra, ni siquiera hay, se está manteniendo la población rural. Y los datos los tenemos porque se los pedimos al consejero. O sea, ¿cuántos agricultores hay en la zona donde se ha extendido el canal? Y han ido a menos. No digo ya nada en Lizarraldea, en Tierrastella o en otras comarcas cuyo todo el dinero para desarrollo rural, para impulso de nuevos agricultores, de cooperativas, todo ese dinero de desarrollo rural y medio ambiente se destina directamente a cemento del canal. O sea, es una aberración, pero detrás hay serios negocios y hay puertas giratorias, hay políticos en Navarra que han ejercido que han estado de políticos en el gobierno de Navarra y que ahora están detrás de esas empresas constructoras. Y esa es la realidad, ¿eh? Tanto en la versión nueva como en la antigua del proyecto hidrológico del Ebro, de la CHE, en este momento que está en exposición pública la nueva versión, en los dos se reconocía que el estado del Ega es malo. Claro. Digo, para que sepáis. De hecho, los últimos análisis peor que malo, sí, ponía. Y el tema de Viana, los nitratos, el último informe del gobierno de Navarra dice que ha mejorado el tema de los nitratos. ¿No es mejor llevar una política y decir, oye, vamos a mejorar, vamos a poner unas barreras de distancias para mejorar la calidad del agua, que no puedan cultivar las fincas tan próximas, por ejemplo, a la estación, para que mejore la calidad de esa agua y se abastezcan de allá, por ejemplo? Hay que buscar primero soluciones locales. Claro, y no a gastar el dinero a enfrentar una zona con la otra. No, nosotros, si no habría otra, seríamos solidarios, otra alternativa, pero las hay, entonces hay que hablar, hay que dialogar y hay que buscar soluciones para todos, porque en Navarra somos todos. Pues en Navarra hasta ahora la gestión del agua era, hasta hace poco, mayoritariamente era pública la gestión del agua, lo cual es una cosa bastante positiva porque eso da lugar a que haya mucha participación, mucha más transparencia obligatoriamente, etcétera. Pero con la entrada del Canal de Navarra y las empresas que han entrado con el Canal de Navarra, como son Agbar, La Caixa y Acciona, a partir de ahora la gestión del agua aparentemente sigue siendo pública, pero en la práctica pues va a estar mediatizada por intereses privados como son de esas tres empresas, que por cierto son tres empresas que han sido repetidamente sancionadas por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia por fijación de precios de manera cartelista o monopolista, etcétera, etcétera. Digo para que se sepa. Son los 4 elementos fundamentales que tenemos para vivir: el aire, el agua, el fuego y la tierra. Y son los 4 elementos de los cuales van a sacar todo el beneficio que puedan. Que he dicho al principio que se había empezado mal sin tener en cuenta a todo el valle, ¿no? Se dice que existen todo ese conocimiento y todos esos informes y todas esas cosas. ¿Por qué no en un ejercicio de transparencia se comenta aquí a la ciudadanía del valle y a quien quiera todas esas racionalidades, todos esos conocimientos, y nos dejarían convencidos? No tendríamos necesidad de hacer más informes, ¿no? Ni más cosas. Por eso, y al hilo de eso, sí que quiero insistir en que estoy totalmente de acuerdo en que hay que hacer tener ese conocimiento nuevo, ¿no? Y en base a ese conocimiento, pues tomar las decisiones. Pues en tantos datos, pues Pues muy bien, yo, si me permitís, lo dejaría aquí ya, ¿no? Son las 9 de la noche, hay mucha carretera de por medio para algunos. Pues agradeceros a todos vuestra presencia aquí. Gracias por dar la cara, ¿no? Que es algo que... Y de alguna manera, mi experiencia aquí ha sido la de que de esta manera de hacer política es lógica, pero es nueva y yo creo que es la que tiene que hacerse en el futuro, ¿no? Sí, totalmente.
Y luego decirle a Julen que yo voy a rellenar la botella, o sea que... Vale. Pues eso, buenas noches, eskerrik asko y... Bueno. Gracias.